estar junto con vos, Pablo. Y bueno, me gustaría empezar esta entrevista contándome un poco sobre tu familia, ¿no? El recorrido que hizo tu familia hasta llegar a la Argentina y cuál, digamos, fue su desarrollo acá en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, el tema arranca por parte de la familia de mi mamá, que son descendientes de alemanes. Arranca hasta donde yo sé con mi abuelo Guido y mi abuela Enriqueta, que nacieron en 1857 cerca de Leipzig, en Alemania. Llegaron en la Argentina, a Buenos Aires, en 1885. En 1887 nace mi abuelo Alejandro, Federico Alejandro, por eso yo soy Federico, es uno de los nombres míos. Yo soy Pablo Federico, por nombre. Bueno, el tema es que nace mi abuelo Alejandro en Buenos Aires en 1887 en La Boca. Posteriormente mis abuelos, junto con mi abuelo Alejandro, viajan a Brasil. En Brasil, en una ciudad, en una colonia alemana que se llama Ijuí, nació una hermana de mi abuelo Alejandro, que se llama Juana, Juana Melchorn. O sea que yo no sé cuándo se fueron todos desde Buenos Aires a Brasil, a esa zona. Ahí vivieron en una colonia alemana, que eran dos colonias alemanas. Una se llamaba Ijuí y otra se llamaba Erechim. En 1910 llega mi abuela Gertrudis también a la colonia alemana junto con sus padres y dos hermanos. Al poco tiempo de llegar, la mamá de mi abuela Gertrudis, que se llamaba Ana María Emilia Badewitz, a los 3 meses de estar en Brasil fallece de menopausia. 2 meses después fallece el marido, Gustavo Kirsten, de tristeza. Y ese mismo año, en 1910, el 12 de octubre de 1910 se casan mi abuelo Alejandro con mi abuela Gertrudis. Bien, ¿qué sucede? Yo tengo una postal del año 1914 enviada por un sobrino de mi abuelo Guido que vivía en Nueva York, en donde la carta se la envía a la calle Corrientes, esquina calle 37. O sea que Paso, antes de ser Paso, era la calle 37. Ahí mi abuelo Guido y mi abuela Enriqueta tenían una casa, que si no sé si se puede alcanzar a ver, es esta, en donde se dedicaban, se ve que tenían un pedazo de tierra grande, porque hasta inclusive tenían un caballito para arar la tierra, y diversos tipos de plantación. Mi abuela, mi abuelo Guido tenía un panal, tenía panales de abeja. Los panales de abeja, según me contaba mi mamá, sacaban el néctar de las flores de eucalipto que estaban acá en la zona, sobre todo en Tucumán y La Prida. Había muchos eucaliptos, inclusive hasta hace poco había uno donde se hizo el emprendimiento tan grande de obras sanitarias. Bien, eh, mi tía abuela, Juana, vivió un tiempo en Buenos Aires, después se radica en Mar del Plata con sus padres. Mi tía abuela, Juana, era institutriz, y era institutriz de la familia Ayerza Peró, que tenía el chalet en la esquina de Olavarría y Gascón, donde actualmente se ubica la Universidad KS. Bien, mis abuelos tenían plantas frutales, mis bisabuelos tenían plantas frutales, y a mí me contaba mi mamá que venía gente de muy buena posición, sobre todo amigos de la familia Ayerza Peró, a buscar, por ejemplo, fruta o miel. Mi tía abuela Juana, por ejemplo, sacaba las ciruelas de la planta, pero lo sacaba con un guante, no lo sacaba así, digamos, con la mano descubierta, para entregársela a esta gente, que venía más que nada de visita. Pero en invierno venían muchas de estas familias pudientes, por decirlo de alguna manera, a buscar la miel de mi abuelo, de mi bisabuelo. ¿Por qué? Porque supuestamente la miel de mi bisabuelo, al ser cosechada por las abejas con el néctar de las flores de los eucaliptos, era mejor que otros tipos de mieles.
Eso es lo que se quería en esos momentos. Permiso. Sí. Y le hago una consulta, digamos, ¿usted sabe cuál era el trabajo? O sea, ellos se dedicaban a puramente, exclusivamente al tema de la huerta y la miel, pero también, digamos, ellos ya traían una profesión cuando llegaron acá. La profesión, lamentablemente, no la conozco. Lo que yo sí sé es que cuando estaban en Buenos Aires, en La Boca, en la calle Montes de Oca, tenían un negocio que se llamaba Jardín Tívoli. Pero lamentablemente, a las personas que cuando yo descubrí un sello en un cuaderno, ahí me di cuenta de que tenían un negocio, pero no sé qué tipo de negocio. Bien, Y cómo se dedican al cultivo de la miel no tengo ni idea. Ellos vivían de eso. Y supuestamente de los ingresos de la hija, hacer institutriz. Es lo que hasta el momento puedo decir. Otra cosa con respecto a la miel, no tengo conocimiento de que hayan podido hacer. bien. ¿Y ellos? No, y lo que yo me refería, y después, digamos, ellos continuaron en esta casa, ¿cuánto tiempo estuvieron acá en la zona del barrio, digamos? Mi abuelo, mi bisabuelo Guido Alejandro Melhorn, falleció el 8 de septiembre de 1935. Mi bisabuela Enriqueta falleció en 1948. Si yo no me equivoco, mi bisabuela Enriqueta con su hija Juana vivían en la calle La Madrid entre O'Higgins y Pringles.